Comentamos aquí la información que dio a conocer ayer Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, en cuanto a que uno de los proyectos más importantes de su gobierno, que se inicia el próximo 1 de octubre, será la construcción de trenes de pasajeros. Habrá 3 rutas que se construirán en el próximo sexenio, al menos eso es lo que está planeado. Es la ruta México-Nuevo Laredo, también la ruta México-Guadalajara, que podría extenderse, dijo ella, hacia el Pacífico, y finalmente un tren que vincule a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a platicar sobre este tema con Alfredo Nolasco. Él es socio fundador de la consultora Spiral y es representante de Bombardier México. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por estar nuevamente en el programa. Hola, ¿qué tal, Pascal? Fui representante de Bombardier hace algunos años, ¿no? Ya retirado de esa Sí, creo que actividad, pero dije ex, siempre, pero bueno, pero qué bueno que lo aclaras. Oye, ni hablar si no vaya a ser la de malas. Pero bueno, oye, pues gracias por la invitación. Yo con todo creo que gusto. son muy buenas noticias. Con todo gusto. Yo Oye, creo pues, ¿cómo ves estos proyectos, Alfredo? Yo lo veo muy bien, o sea, el tema de los trenes, tú sabes que siempre diré que es muy positivo que en México se impulsen trenes de desarrollo de transporte férreo de pasajeros, porque son soluciones sustentables, son soluciones ecológicamente correctas, son eficientes. El tema que tienes que tener en cuenta es más bien el aforo, ¿no? Y Ujú. esto yo creo que el proyecto que se presenta a la sociedad de la presidenta virtual o electa Claudia Sheinbaum, pues tiene un poquito más de sentido que lo que se presentó en el sexenio anterior. Y déjame decirte un par de cosas, ¿no? Al respecto. La primera, yo creo que el proyecto del tren México-Querétaro es un tren que vale mucho la pena destacar, sobre todo ¿Cuántas porque veces he sí, intentado, no, Alfredo? muchas veces y se Sí. ha perdido porque cuando se hacen las corridas económicas, pues el tren no da el aforo, ¿no? Ujú. Entonces, es una combinación entre el precio, entre la tecnología que se tiene que integrar allá, entre la integración con una línea más amplia que es hacia Guadalajara. Y sobre todo hay que tomar en cuenta que hoy la demografía, sobre todo en el Bajío y en Querétaro, pues es mucho mayor que la que teníamos hace unos 10 años más o menos. Sí. Entonces, se puede vislumbrar que es un proyecto que puede ser económicamente viable. Obviamente hay que hacer los análisis de costo-beneficio y de aforo, ¿no? Entonces yo creo que el México, Querétaro, Guadalajara, Ujú. es una muy buena idea, sobre todo si tomas en cuenta hoy que los aforos se hacen por transporte de autobús, Sí. ¿no? Hay una corrida cada media hora desde distintas terminales en la Ciudad de México, entonces hay mercado. Oye, Esa pero yo creo que no, es. a partir de lo que me dices, ¿no se tenía que haber comenzado con esos estudios? Porque no estamos repitiendo pues la situación con la que se construyó el Tren Maya, que realmente no se basó en ningún estudio, sino en una decisión del presidente. Antes de que la virtual presidenta electa diera a conocer este plan, ¿no tendría que haberse hecho un estudio muy específico al respecto? Sí, definitivamente. Y yo creo que si se le echaron un clavado en los archivos, el México Querétaro ya está muy estudiado. De Ajá. hecho, recordarás que fue un proyecto que fue cancelado, el tren de alta velocidad, que participaron varias compañías y que una china lo ganó, después fue cancelado. Sí. Bueno, pues toda esta información ya está en la Secretaría, ex Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, toda esa información ya está ahí, hay que actualizarla, Ujú. obviamente. Pero también la demografía ha cambiado. Como te decía, Querétaro es una ciudad que ha crecido bastante, es una ciudad que está recibiendo inversión importante por la parte del nearshoring. Hay una interacción muy importante de hombres y mujeres de negocios que van para allá. Ese tren, yo creo que si están tomando estudios y están rehaciendo estudios para darle la viabilidad del aforo y empezar desde muy temprano el sexenio, puede ser una Ujú. muy buena idea. Igualmente el tema de la interconexión del suburbano, que este es un proyecto que ya está funcionando, que es entre Buenavista, el aeropuerto, el AIFA, y una extensión hacia Pachuca, es una idea que siempre se ha tenido y que tiene gran validez si se ve como un tren suburbano que pueda permitir una mejor conexión con las poblaciones de Ecatepec y de la zona conurbada de la Ciudad de México, Tlalnepantla, etcétera, más Tizayuca y Pachuca, que podrían integrarse mucho más fácilmente hacia el corredor industrial que se está haciendo ahí, Ciudad Sagún, el complejo Plata, etcétera. Ujú. Entonces,
También le veo una viabilidad, no es un tren de alta velocidad, es un tren suburbano el que se tiene que hacer allá y hay aforo, ¿no? Entonces simplemente es ver que tengas una convivencia entre las líneas de carga y las líneas de pasajeros, que también me dio mucho gusto leer en el programa de la presidenta electa Sheinbaum, que se habla de una separación de las líneas de carga de las líneas de transporte de Ujú. pasajeros. Eso es vital, si no, no conviven las líneas, son dos tecnologías distintas, son dos velocidades distintas y se podría afectar el comercio exterior mexicano. 30% del comercio exterior mexicano se hace a través de ferrocarril si se tuviera que compartir una línea entre pasajeros y carga. Claro, porque esa es una diferencia con lo que ha venido planteando el presidente López Obrador, que se pueden usar las mismas vías y creo que tú y otros expertos pues lo han dicho claro, que tienen que ser vías distintas, ¿no? Sí, y tecnologías distintas. Y vámonos al tercero. Sí. El tercero es una línea hasta Nuevo Laredo. Estamos hablando de Te voy una... a detener ahí, Alfredo, perdóname, porque viene un corte y no quiero interrumpir lo que nos vas Claro a que sí. plantear. Me parece muy importante lo que estamos platicando. ¿Puedes esperar un par de minutos y regresamos? Con muchísimo gusto, Pascal. Claro que sí. Volvemos con Alfredo Nolasco, no se vaya. Estamos conversando con Alfredo Nolasco sobre los proyectos de trenes de pasajeros anunciados ayer por Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. E ibas a hablarme, estimado Alfredo, sobre la ruta a Nuevo Laredo. Creo que sería importante decir que los proyectos anunciados ayer pues tienen tramos, digamos, hay México-Querétaro, en el caso de esa última ruta, pues luego sería Querétaro-San Luis, San Luis-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo. Me imagino que esa sería la ruta. Podría ser, o sea, la extensión desde el Bajío da una interconexión muy importante al corredor industrial y a todo el clúster automotriz. Entonces hace sentido para los hombres de negocios, incluso para la parte de los trabajadores que podrían desplazarse en una zona conurbada, por ejemplo, del Bajío, ¿no? Entre Silao, León, Guanajuato, Irapuato, etcétera, ¿no? Esas son soluciones que los trenes pueden facilitar la vida para ese tipo de cuestiones. Pero regresemos digamos, al más largo. Cuando tú hablas de un tren México-Nuevo Laredo, estás hablando de más o menos 1100, 1200 kilómetros de carretera y hoy para ir hacia esa parte por tierra, pues te vas a tardar alrededor de unas 12 horas, ¿no? Más o menos. Ujú. En avión te tardas 2 horas, ¿no? Y el tren, dependiendo cuál sea la tecnología que utilices, podría ser una muy buena idea con trenes de alta velocidad. Sabes que Para yo de darte un niño ejemplo, hice ese recorrido México-Nuevo Laredo y el tren hizo 24 horas, me acuerdo perfecto. y te fue bien, porque generalmente son 24 horas del tren anterior, porque, Sí, porque eran muy lentos, ¿no? A mí me tocó hacerlo a Veracruz y también te tardabas un montón. Te parabas a echarte unas garnachas en Orizaba, pero bueno, eso es otra historia de sí. nostalgia. Pero los trenes de alta velocidad, para darte un ejemplo, el trayecto más largo que tiene un tren de alta velocidad en Francia es un TGV, un tren de gran velocidad hecho por Alstom actualmente, operado por la Compañía Nacional de Ferrocarriles de Francia. Son alrededor de 650 kilómetros entre la ciudad de Perpiñán en la frontera con Cataluña y París. Hace 5 horas ese tren. Ujú. Entonces, si esto lo extrapolaras hacia México, pues estarías hablando que tendrías esas mismas 10 horas con altas velocidades. La clave de esto es poder hacer trayectos relativamente cortos que los pudieras hacer en menos de una hora, porque eso es lo que va a dar la competitividad y la diferencia entre los autobuses de pasajeros que son más lentos y los servicios de transporte aéreo que son más rápidos, pero son más costosos. Ujú. Para darte una idea, el trayecto que te estoy mencionando entre París y Perpiñán cuesta alrededor de 120 euros, ¿no? Ida. Son alrededor de 2.400 pesos. Subsidiado, ¿no? Entonces, es subsidiado, todos los Ujú. trenes en Europa son subsidiados, aunque en Europa ha habido una modificación de las reglas de operación en donde permiten la competencia, un poquito como el sistema de las redes Sí. compartidas de telecomunicaciones acá en Sí, México, como en donde tú el Irio en España, ¿no? Que es un tren es, privado, ¿no? exacto, ¿por qué? Ujú. Porque ellos ya amortizaron la infraestructura de alta velocidad y entonces rentan los espacios, los slots para que los trenes de compañías privadas o compañías del Estado con actividad privada puedan Ujú. correr en esas líneas y entonces son mucho más competitivos. Entonces, esos modelos son los que a mi juicio deberían de ser analizados y aplicados en México. Yo quisiera entender que la iniciativa que se tiene permitirá ese tipo de competencia, Ujú. a menos que se decida tener un monopolio del Estado como lo es el Tren Maya, entonces puedes tener algunas diferencias de mercado, pero la idea, insisto, es buena. Necesitas tener tecnologías Ujú. adecuadas y yo creo que es importante explotar ahora sí
en México trenes de alta velocidad. Sí, ¿es buena la idea de ir hasta Nuevo Laredo o debiera concentrarse la actividad de construcción de trenes de pasajeros en la ruta del Bajío, digamos? Yo creo que da para las dos, Pascal. Por Ujú, un lado, los trenes, los sistemas de transporte suburbano en este país están muy rezagados. La Ciudad de México podría aprovechar la red existente para tener interconectividad con toda la corona norte del país, pero también, de la ciudad, perdón, pero también podría ser una extensión hacia Morelos, hacia Cuautla. La línea está, los derechos de vía existen y la línea está abandonada. Entonces se ujú, podría retomar hacia Puebla, por ejemplo. O sea, los trenes suburbanos tienen una razón de ser. Los trenes de lejanías, ¿no? Los intercity, como se conocen en otros lugares, también son viables, pero ahí hay que tener cuidado porque vas a competir directamente con los transportes autobuses y vas a competir con las líneas aéreas. Entonces, es tu justo medio, ¿no? Es una calidad, es una relación calidad, precio, tiempo que ujú. tiene que ser muy bien pensada porque vas a llenar un segmento que hoy en México no existe. Sí. ¿Tendrían que ser subsidiados estos trenes en el caso mexicano? La mayor parte de los trenes en México, como la mayor parte de los trenes a nivel internacional, son Ujú, subsidiados, sí. pero que tenemos una ventaja al mismo tiempo. Si son trenes que van a tener un impacto social y que ameritan que en el presupuesto de la federación tengan un subsidio, valdría la pena. Hay que ver el impacto social que se tenga. También hay estudios de impacto social que están Ujú, archivados. ujú, Hay mucha información, Pascal, que desgraciadamente durante los últimos 6 años se dejó encajonada y se dejó reservada, pero hay muchísima información que podría retomarse, actualizarse y ujú. darle viabilidad a los sistemas de trenes. A mí lo que me da gusto es que lo que leímos del proyecto que fue presentado ayer tiene más sentido, es menos visceral y es más cerebral. Ujú. Entonces, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y a nosotros nos encantaría poder participar en los estudios y poder contribuir con nuestro conocimiento y nuestra experiencia a Sí. que esto sea viable y que sea un proyecto de largo plazo y no se abandone como un elefante blanco. Aunque hay ya, tú nos lo decías, estudios de proyectos anteriores, por ejemplo, en el México Querétaro, estos estudios, por un lado, tendrían que actualizarse y por otro lado, tendría que hacerse estudios sobre las rutas que no hayan sido analizadas, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo creo que la presentación que se hizo sobre rutas existentes, bueno, o posibles existentes, ya existe la infraestructura, es un buen paso para empezar. Empezar con proyectos, digamos, en blanco, desde el bosquejo, es más complejo, ¿no? Y yo creo que si estamos en una época de experimentación y Ujú, de resurrección de los trenes de pasajeros, ujú, hay que irnos por lo que es más viable. Yo estoy convencido que el México-Pachuca vía AIFA puede ser una buena idea, le puede dar viabilidad al aeropuerto, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que ujú. sigue estando subaprovechado solamente para carga, pero si le dan opciones para que la gente llegue y no haga 3 horas de punto a punto, Sí. pues puede ser una buena idea, ¿no? Y México-Guadalajara definitivamente con todo lo que tiene el potencial del Bajío y la población que tiene, el Bajío tiene alrededor de 17 millones de habitantes, Ujú. ¿no? Creo que necesitarían tener un sistema de transporte, digamos, férreo, sólido, eficiente, limpio, digno de un país de primera. Me queda solamente un minuto y bueno, me gustaría volver a platicar contigo de esto, pero para cerrar esta entrevista, el tren México-Toluca se ha atrasado muchísimo, ha sido necesario construir tramos elevados porque ya no había por dónde hacerlo pasar. ¿Eso es un poco lo que también enfrentaríamos en estos casos? Si hay mala planificación y hay desvíos de la intención, pues evidentemente se va a retrasar. El proyecto del México-Toluca empezó en el sexenio del presidente Peña Nieto y no lo van a terminar. O sea, va a terminar de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador, van a terminar hasta Santa Fe. Ujú. Antes del 1 de octubre, pero hasta Observatorio, que es lo que le da viabilidad a este tren, posiblemente se vayan a tardar más allá de diciembre. Yo creo que hay que planear y hay que trabajarlo con la cabeza y no tanto con las vísceras. Bueno, Entonces, ese es mi comentario final, Pascal. pues Alfredo, te agradezco muchísimo tu tiempo y seguramente volveremos sobre el tema y ojalá podamos contar con tu participación. Con muchísimo gusto, saludos a tu auditorio y que tengas un excelente jueves. Gracias igualmente, Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultora Spiral y ex representante de Bombardier México.